Has dicho que no podrías votar por el PRI, PAN o PRD y te entiendo, pero entonces significa que votarías a Morena. No, hombre, no. En las anteriores elecciones yo había apoyado a López Obrador como una mejor opción, o por lo menos una opción menos mala, o aparentemente menos mala, en los dos procesos electorales anteriores. En 2017 dije abiertamente, lo dije públicamente, que no podía yo votar por López Obrador, entre otras cosas por su unión con el Partido Encuentro Social, con un partido de la ultraderecha religiosa, ¿no? Y que esperaba yo que López Obrador no tuviera mayoría parlamentaria, desafortunadamente la tuvo mayoría en el legislativo, para que estuviera controlado, que es una de las razones de contrapeso por las cuales existen tres poderes que López Obrador quiere destruir para quedarse solamente con un poder, el poder omnímodo del presidente López Obrador y de la presidenta que le siga. Entonces no voté, me abstuve. Y no me hace ninguna gracia abstenerme, pero me abstenía yo en México cuando, por ejemplo, López Portillo era el único candidato. No había candidato, era el candidato único. Eso ustedes no se lo imaginan, pero hasta aquí estuvo a punto de pasar con López Obrador ahora, ¿no? O con el heredero de López Obrador. Entonces, la elección de López Portillo fue como un referéndum. Estamos de acuerdo con lo que decidió el PRI, pero yo no fui a votar. Pero ahora tengo un problema moral serio y real. No sé qué otros partidos o qué otras organizaciones o grupos que puedan aparecer en las boletas electorales vayan a proclamar como su candidata a Xóchitl. Pero si alguna otra organización lo hace, es enormemente probable que a través de esa organización vote yo por Xóchitl. Vuelvo a lo que ya dije en el pasado. A mí me parece que Xóchitl es una persona decente, me parece que es una persona honrada, me parece que es una persona que se cree su historia y no tiene ese doblez que suelen tener los políticos, ¿no? Al mismo tiempo, la siento muy cerca a la derecha económica de México por razones lógicas, es con la que ella ha trabajado, es la que le ha dado los puestos políticos, pero son puestos políticos en los que ha respondido adecuadamente, como por ejemplo cuando se hizo cargo del tema de los indígenas en México con el infeliz, miserable, racista, antisemita de Vicente Fox. Pero cuando llegue al poder Xóchitl, trae atrás a todos los que la apoyaron, todos los cuales quieren su cuota de poder, porque ahí no se hace nada gratis. Los que hacemos las cosas gratis somos nosotros. La esperanza nos basta para votar y la esperanza nos basta para el activismo político. Pero esta gente no tiene esos principios. Entonces, la gente del PRI, el viejo PRI, el viejo PAN, aquella gusanera corrupta y putrefacta que es el PRD, que fue un sueño maravilloso, convirtió en una pesadilla absolutamente de película de terror. Van a querer su parte, van a querer sus ministerios, van a querer sus espacios de poder, van a querer sus nombramientos en las paraestatales, van a querer su espacio donde enriquecerse y volver a la corrupción de siempre. Bueno, seguir con la corrupción, digamos, la corrupción pripanista, que luego es sustituida por la corrupción morenista y que en todo caso sería sustituida otra vez por la corrupción pripan-perredista. Van a pedir la impunidad que siempre han pedido, la impunidad que todo gobernante le da a los suyos y a sus enemigos. López Obrador le ha dado impunidad absoluta a los suyos para que hagan y deshagan, y están haciendo y deshaciendo. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar una presidencia de Xóchitl con esta carga pesada de esa gente despreciable, profundamente despreciable? Es que algunos de ellos, de verdad, no sé cómo sacan la cara a la calle, tanto del PAN como del PRI y del PRD. Van a ser el lastre total de Xóchitl. Entonces, pues esperar demasiado de un gobierno de ella tampoco se me hace razonable. Por lo tanto, invertir nuestra esperanza política en ella tiene ese problema, ¿no? Nos gusta creer que el presidente puede hacer lo que quiera, pero no. El presidente depende de una serie de apoyos políticos, tiene una serie de compromisos y tiene que pagar facturas.
Y las facturas que tendría que pagar Xóchitl, el PRI, PRD y PAN, son altas. Y no nos podemos engañar, por bien que nos caiga, nos parece muy simpática, y sí es muy dicharachera, habla muy directo y no parece una mala persona y no se le conoce nada corrupto ni nada cuestionable. Ok, sí vale, pero los que vienen colgados de su cinturón, los que vienen dentro de su morral, son el problema. Entonces eso es lo que a mí me dificulta mucho las cosas.